Buenos días, mi nombre es Luis Carlos Bolívar, soy parte del Centro de Investigaciones Endocrinometabólicas Dr. Félix Gómez y continuando con el curso superior de tiroides vamos a hablar sobre un tema que ha tomado mucha evidencia en las últimas décadas, como lo es la relación bidireccional entre la glándula tiroides y el sistema inmune, que constituyen un verdadero eje inmuno-neuroendocrino. Y es que la relación entre el sistema neuroendocrino y el sistema inmune ha sido investigada desde los años 1980. En nuestro contexto, lo que es el eje hipotálamo-hipófisis tiroides, con sus productos de secreción como son las hormonas tiroideas, que participan en la diferenciación, crecimiento y metabolismo celular, un cuerpo de evidencia ha surgido y la ha relacionado con funciones dentro del sistema inmune, no solamente en el ámbito metabólico, sino también en inmunomodulación, ya que estas células presentan receptores de hormonas tiroideas y también receptores de TSH, y por ende pueden participar en el desarrollo y buen funcionamiento de este sistema. En contraparte, estas células del sistema inmune también secretan TSH, el cual es un importante regulador en lo que es el eje hipotálamo-hipófisis tiroides, y por ende, ante una respuesta inmune establecida, el sistema inmune a través de la secreción de TSH puede regular las funciones metabólicas en estadios tempranos de un proceso inflamatorio o infeccioso. En base a este panorama general, vamos a llevar este seminario con 3 puntos principales, que es el primero, cómo el eje hipotálamo-hipófisis tiroides y sus componentes de secreción se relacionan con el sistema inmune, cómo las hormonas tiroideas participan en el desarrollo de los linfocitos y cuáles son otros efectos en las funciones del sistema inmune. Luego hablaremos sobre lo que es la regulación inmunológica de la glándula tiroides y por último vamos a extrapolar todas estas condiciones fisiológicas en lo que es la alteración glandular, que ocurre en un contexto fisiopatológico en donde hay una hiper o hipofunción glandular con respecto al sistema inmune. Entonces vamos a empezar a describir el primer punto, recordando que el sistema inmune es una compleja red de células, moléculas y órganos. Estos órganos son los órganos linfoides, los cuales están clasificados en primarios como el timo y la médula ósea, los cuales participan en la maduración de los distintos linajes de las células del sistema inmune, y los órganos linfoides secundarios como el vaso, los ganglios linfáticos y el tejido linfático asociado a mucosas, que permiten y otorgan un adecuado microambiente para que se dé la respuesta inmune. Entonces, a través de diversos estudios se ha constatado que las hormonas tiroideas participan en el desarrollo y maduración de los linfocitos y que son necesarias tanto en la vida fetal como en las etapas tempranas de la vida. Y toda esta evidencia se ha surgido en base a modelos experimentales en ratones con gen knockout para el receptor alfa de T3, los cuales han permitido establecer su ausencia, la ausencia de la función de las hormonas tiroideas en el linaje de los linfocitos B y los linfocitos T. Con respecto a los linfocitos B, se vio una disminución de un estadio específico, que era el estadio precelular B pequeña, que vamos a estudiar más tarde para ver cuál es el efecto de las hormonas tiroideas en este estadio. Y también se observó que el efecto de las hormonas tiroideas era directo en ese estadio. En el timo, en contraparte, el efecto de las hormonas tiroideas no era en una población de linfocitos o timocitos específicos, sino que era creando un adecuado microambiente para que estos precursores se desarrollen, y por ende se vio una disminución de todas las subpoblaciones de timocitos. Entonces vamos a describir cómo las hormonas tiroideas participan en el desarrollo y maduración de cada uno de estos, empezando con los linfocitos B. Los linfocitos B se maduran en la médula ósea, el cual es un órgano contenido en el hueso esponjoso de principalmente los huesos planos y las epífisis de los huesos largos. Y la médula ósea, a través de la célula del estroma,
otorga un adecuado microambiente con señales que permiten la diferenciación de los distintos linajes de las células sanguíneas, en este caso por supuesto del linfocito B, el cual empieza con un progenitor linfoide común o CLP por sus siglas en inglés. Entonces, a través de la secreción de interleucina 7, este progenitor está provisto del receptor para esta citocina. Él entra en lo que es el linaje de los linfocitos B para su diferenciación y maduración, el cual podemos dividir en tres estadios principales: el estadio procélula B, el estadio precélula B y un estadio donde ellos ya expresan en su membrana la inmunoglobulina M. Entonces las hormonas tiroideas, en base a los estudios experimentales, vimos que la ausencia de estas hormonas generaban una afectación en el estadio precélula B pequeña, por lo que deducimos que afecta la proliferación de su estadio anterior, y por ende debemos estudiar de forma general qué pasa en cada estadio para poder suponer, en base a los estudios, cuál es el rol de las hormonas tiroideas. Observamos primero que las hormonas del estadio procélula B empieza el reordenamiento de los genes de la inmunoglobulina, empezando con la cadena pesada o cadena H. Al darse el reordenamiento de estos genes, se pasa al estadio precélula B y empieza el reordenamiento de las cadenas ligeras de la inmunoglobulina, donde el primer estadio es el estadio precélula B grande, el cual posee en su membrana un prereceptor de célula B, y en este momento empieza una intensa proliferación de este estadio, en el cual da lugar a las células pre-B pequeñas, donde se sigue dando el reordenamiento de la cadena ligera. En todos estos estadios se sabe que hay receptores para las hormonas tiroideas, tanto nucleares como en la membrana plasmática a través de la integrina alfa B beta 3, y por ende las hormonas tiroideas participan en la intensa proliferación que sufre el estadio precélula B grande, y esta intensa proliferación las hormonas tiroideas la regulan a través ya sea de la supresión de la actividad de la proteína P21, la cual controla el ciclo celular, o de la activación de la ciclina dependiente quinasas, que son otras enzimas que regulan la progresión del ciclo celular. De esta manera, con una adecuada concentración de estas hormonas, se dan una adecuada proliferación y se da un adecuado reordenamiento de los genes de la cadena pesada de la inmunoglobulina M, y va a dar lugar a una adecuada maduración de este estadio, que va a pasar luego a los órganos periféricos para que se dé la respuesta inmune ante un antígeno específico. Con respecto a lo que son los linfocitos T, estos linfocitos T se maduran en lo que es el timo, que es un órgano torácico que está ubicado muy cerca del corazón y que involuciona a medida que aumenta la edad. Este se divide histológicamente en dos porciones, el que es la corteza y la médula, y que presenta en estas diversas porciones lo que es células fenotípicamente diferentes. Estas células, las más importantes, son las células epiteliales tímicas, que las denoto aquí con la sigla CET, las cuales hay tanto en la médula como en la corteza y participan en un adecuado desarrollo de los timocitos, los cuales están en una compleja red 3D de matriz extracelular que permite esa migración y diferenciación de los precursores. En la unión córtico-medular, también muy cercana a la unión córtico-medular, se encuentran células dendríticas, y también se pueden encontrar otras células como macrófagos. Y en esta unión córtico-medular hay una red de vasos sanguíneos por donde migran los precursores. Entonces estos precursores migran y van generando un tráfico en las distintas zonas del timo, dando de esta manera lugar a lo que son los linfocitos maduros, que van a migrar de nuevo a través de la unión córtico-medular por los vasos sanguíneos a los tejidos periféricos para que se dé la respuesta o la activación de estos linfocitos. Y los podemos dividir a modo de general en tres estadios. Un estadio que es doble negativo, que tiene CD4 negativo y CD8 negativo, y esto es mientras migran a las porciones más externas de la corteza. Tenemos un estadio doble positivo,
que es CD4 positivo y CD8 positivo, y este se encuentra en las porciones más externas de la corteza y están en íntimo contacto con un tipo de célula que es la célula nodriza tímica, que es una célula epitelial tímica que engloba a distintos timocitos y participa en la selección positiva. Luego tenemos en la unión córtico-medular a lo que es los linfocitos positivos simples, o sea, CD4 positivos o CD8 positivos, los cuales interactúan con las células epiteliales tímicas medulares, donde se da la selección negativa y se da la maduración. Entonces, como podemos ver, este es una compleja red de señales y de procesos migratorios que permiten la maduración, y las hormonas tiroideas lo que hacen es mantener todas estas señales, y por ende debemos estudiarlas de manera general. Entonces, para que se dé este adecuado microambiente se deben de tener citocinas o quimioxinas como el factor derivado del estroma 1, el cual está ubicado en las zonas más externas de la corteza y más internas de la médula, y atrae o contribuye a lo que es la migración de los precursores. Se necesitan también otras quimioxinas como la CC, la CXC y la CX3C, y también componentes de la matriz extracelular como lo es las fibras de colágeno tipo 4 y también la fibronectina y la laminina. Y también se necesitan lo que son los receptores. Estos receptores tanto que median la adhesión célula a célula como los que median la adhesión entre componentes de la matriz extracelular. Entonces tenemos también los ICAN1, el LFA1 y el CD2, y todos estos son necesarios para que se dé la adecuada maduración. Ahora, ¿cómo actúa el eje hipotálamo hipófisis tiroides? Pues tanto las células epiteliales tímicas como los timocitos presentan receptores nucleares de T3, haciendo de estas células dianas para los efectos de las hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas se ha encontrado que ellos aumentan la secreción de un factor endocrino. Este factor endocrino es sintetizado en las células epiteliales tímicas, y esta es la timulina, ya que la T3 se correlaciona con los niveles de timulina, y esta secreción es bloqueada por el propiltioracilo. Por ende, las hormonas tiroideas, a través de la síntesis de novo de este factor endocrino, favorece lo que es la reorganización de este microambiente, donde la timulina es un péptido de 9 aminoácidos que está unido a un ion de zinc que permite una adecuada actividad biológica. Además, se ha presentado que esta timulina, estimulada por las hormonas tiroideas, posee un ciclo circadiano muy parecido al ACTH, y que esta no tiene una acción solamente en el timo, sino que también participa en la regulación de la secreción de distintas hormonas neuroendocrinas, como lo es la FSH, la LH, incluso de la TSH. Entonces, la timulina lo que hace es aumentar las moléculas de adhesión celular, como lo es la CD44 en los linfocitos. Ella también aumenta componentes de la matriz extracelular, principalmente de tipo fibrilla, y esto es particularmente en la región cortical de los lóbulos del timo. Y también aumenta la proliferación celular tanto de las células epiteliales tímicas como de los timocitos. Además de los efectos indirectos a través de la secreción de timulina, las hormonas tiroideas se han descrito como moduladoras de la actividad de la célula nodriza. Como comenté anteriormente, la célula nodriza engloba a entre 20 o 200 linfocitos o timocitos doble positivos, y les presenta en complejo mayor de histocompatibilidad antígenos del organismo, dándose de esta manera la selección positiva y generando así lo que son las señales de supervivencia o muerte celular. Entonces, las hormonas tiroideas, como las células epiteliales tímicas presentan los receptores para ellas, pueden actuar en lo que es esta transición célula a célula, y ellas aumentan la adhesión de esta célula epitelial tímica con el timocito. Además, aumenta la liberación de los linfocitos por la célula nodriza, y esto puede ser un efecto paradójico, pero en realidad denota lo que es la eficacia en la transición. De esta manera, las hormonas tiroideas han sido descritas como participan en distintos puntos
de la regulación endocrina del timo, y por eso son consideradas hormonas pleiotrópicas en este órgano. Entonces podemos observar cuál es el efecto de las hormonas tiroideas en el desarrollo de los linfocitos, pero ellas no son las únicas que actúan en lo que son las células del sistema inmune. Otros componentes del eje hipotálamo hipófisis tiroides también participan en funciones del sistema inmune. Entre ellas, por lo menos, se han encontrado células que son positivas para el receptor de TRH, en especial los linfocitos alfa beta intraepiteliales y los linfocitos periféricos TCD4 positivo y TCD8 positivo, incluso los linfocitos B. Y si bien la acción de la TRH en estas células no está del todo dilucidada, se sabe que son también necesarias para el desarrollo y diferenciación de los linfocitos, y también un efecto que se ve muy constante en las distintas células del sistema inmune es el mejoramiento de la producción del interferón gamma. También se ha visto que muchas de las células presentan receptores de TSH y su diversidad biológica es mayor a la del receptor de TRH, donde las células presentadoras de antígeno son positivas para este receptor. A través de estudios de inmunohistoquímica se han dado positivos para lo que es el receptor de TSH. A su vez, los linfocitos periféricos del ganglio linfático, TCD4 positivo y TCD8 positivo, los linfocitos intraepiteliales y otras células como los polimorfonucleares y los linfocitos NK, donde la acción del TSH o la unión del TSH a su receptor ha sido denotada como un factor potenciador de la respuesta inmune, entre ellos aumentando la producción de diversas citocinas como el interleucina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, el interferón gamma y el factor de crecimiento transformante beta 2, y que se ha descubierto que esto es a través del aumento del AMP cíclico. Es de vital importancia hablar de la célula dendrítica cuando se habla de un factor potenciador de la respuesta inmune. ¿Por qué? Porque la célula dendrítica cumple un rol importantísimo, central, en lo que es la regulación y la transición de la inmunidad innata a la inmunidad adaptativa, ya que ella cumple un rol muy importante en lo que es la presentación antigénica y la activación de los linfocitos, y estas han sido descritas como una de las células con mayor capacidad de respuesta a la TSH. De esta manera, ante un antígeno específico y ante una respuesta inmune establecida, la TSH puede potenciar muchas de sus actividades, como aumentar su actividad fagocítica, aumentar la secreción de citocinas como interleucina 1 e interleucina 2, y aumentar marcadores de maduración como el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, el CD11B, el CD11B, el CD80, CD86 y el CD40. Y además, algo muy importante, ellas han sido relacionadas con la secreción de TSH. De esta manera, aparte de ser sensibles a esta misma hormona, la pueden secretar y de esa manera regular el metabolismo basal. Entonces, como podemos observar, los componentes del eje hipotálamo hipófisis tiroides participan en diversas funciones del sistema inmune, pero las hormonas tiroideas no participan solamente en el desarrollo de los linfocitos T y B, sino que ellos han buscado mecanismos, se han propuesto mecanismos en donde potencian muchas de las funciones de las células del sistema inmune, y esos son los que vamos a comentar. Estos efectos pueden darse a través de efectos genómicos o no genómicos, siendo los efectos no genómicos los más descritos. Entonces, como sabemos, la integrina alfa B beta 3 es ese receptor que media los efectos no genómicos de las hormonas tiroideas. Entonces, la unión de estos ligandos a esta integrina alfa B beta 3 ha sido relacionada a la activación de diferentes señalizaciones intracelulares, entre estas la activación de la fosfolipasa C, que genera la síntesis de dos segundos mensajeros, como lo es el diacilglicerol y el inositol trifosfato, que generan el aumento del calcio intracitosólico. Estos efectos generan la activación y acoplamiento de una enzima efectora, que es la proteína quinasa C, la cual puede mediar los efectos de las hormonas tiroideas o puede activar a través de las vías RAF a lo que es la MAP quinasa.
Entonces, ¿cuáles son los efectos que puede tener esta vía de señalización en las células del sistema inmune? Por lo menos en una célula fagocítica se ha asociado a un aumento de la generación de especies reactivas al oxígeno. ¿Cómo ha dado esto? ¿Cómo genera esto? Esto lo genera a través de por lo menos la fosforilación de una proteína como lo es la NADPH oxidasa, que está implicada en lo que es la generación de superóxido oxígeno, superóxido. Entonces, esto es a través de la fosforilación de sus componentes lo que aumenta su actividad y aumenta el acoplamiento entre las diferentes subunidades. Además, a través de la MAT quinasa aumenta la expresión de la óxido nítrico sintasa inducible y el aumento de las especies reactivas por parte de estas enzimas aumenta la actividad de la mieloperoxidasa y de esta manera aumenta la eficacia del estallido respiratorio, que es un importante mecanismo bactericida en lo que es la inmunidad innata. Además, la proteína quinasa C ha sido asociada a lo que es la activación del complejo IKK. Es más, incluso esta vía metabólica es activada por la generación de estrés oxidativo. Entonces, este aumento de esta activación del complejo IKK está relacionado con la activación del factor nuclear kappa B, fosforilando al IKB alfa y de esa manera genera su marcaje y degradación por el proteasoma, permitiendo que este factor se trasloque al núcleo y aumente la síntesis de citocinas como el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 1, generando así también el aumento de la producción de citocina. Otro de los efectos importantes descritos en lo que es las hormonas tiroideas es la sensibilización del interferón gamma por las distintas células del sistema inmune, especialmente las células natural killer. El interferón gamma cumple funciones citotóxicas, incluso antivirales. Entonces, en su señalización normal, el interferón gamma se une a su receptor acoplado a la proteína JAK, lo que genera su fosforilación y la fosforilación del receptor para que de esta manera se trasloque y acople a lo que son las proteínas STAT, reclutas las STAT. Las STAT son fosforiladas y de esta manera son activadas, se homodimerizan y de esta manera se activan y pueden ser traslocadas al núcleo para transcribir genes dianas del interferón gamma, aumentando así la síntesis de proteínas como el complejo mayor histocompatibilidad tipo 1 y una diversidad de proteínas como la PKR, la GBP y la ADAR, que están implicadas en la actividad antiviral de esta citocina. Entonces, la unión de las hormonas tiroideas a su receptor genera la activación, como vimos anteriormente, de la MAT quinasa. Entonces, la MAT quinasa ha sido relacionada con la fosforilación de un residuo específico de serina 727 del STAT1, que genera un facilitamiento de las vías de señalización del interferón gamma y de esta manera aumenta toda la cascada abajo de los efectos del interferón gamma, aumentando de esa manera la actividad citotóxica y aumentando la actividad antiviral de esta citocina. Además, también ha sido relacionada con la traslocación al núcleo, aumentando la expresión de genes diana del interferón gamma y de esa manera generando efectos a largo plazo. Todo esto se traduce, por supuesto, a un aumento de la sensibilidad a interferón gamma y de los efectos de esta citocina en las células del sistema inmune. Y por último, se ha descrito también que esta integrina alfa B beta 3 puede reclutar a una proteína quinasa CRC, la cual está implicada en la activación de la vía del fosfatidilinositol 3 quinasa, lo cual por su vía tradicional corriente abajo genera la activación del AKT, la cual puede estar relacionada a efectos mitógenos dentro de esta célula o también a la activación de una proteína que es antiapoptótica como lo es la MLC1. La función de la MLC1 es reclutar a una proteína que es VAX y de esa manera impedir la activación de vías apoptópicas por esta proteína. De esta manera también las hormonas tiroideas tienen un efecto antiapoptópico en las células del sistema inmune. Entonces podemos observar que los diferentes componentes del eje hipotálamo, hipófisis, tiroides
participan a niveles diferentes del sistema inmune, tanto innato como adaptativo, donde podemos citar por lo menos los neutrófilos, los linfocitos natural killer, las células presentadoras de antígenos como macrófagos y células dendríticas, y también en las células de la inmunidad adaptativa como son los linfocitos, y ellos actúan en la fagocitosis, en la quimiotaxis, en la generación de especies reactivas al oxígeno, en la inmunidad celular, en la inmunidad humoral, y asimismo facilitan la acción antiviral mediada por interferón gamma. Si bien se ha demostrado la importancia de este eje en el sistema inmune, esta relación se las presenta al principio como bidireccional. Y como explicamos anteriormente, hay células del sistema inmune que pueden secretar TSH. Y la TSH es un regulador del eje hipotálamo hipófisis tiroides y por ende de las hormonas tiroideas. Es decir, que el sistema inmune constituiría una base de TSH extrapituitaria. Entonces, hay células de la médula ósea, especialmente células CD45 positivas y CD11B positivas, que secretan espontáneamente TSH. Y también otra de las células que se ha encontrado secretora de TSH son las células dendríticas, confirmando así su rol importantísimo no solo en las primeras etapas de la respuesta inmune, sino también en la regulación metabólica ante una respuesta inmune establecida. Entonces, esta TSH proveniente de las células del sistema inmune puede ser secretada dentro de lo que es la glándula tiroides, o también en caso de una activación, una reacción inflamatoria o un proceso infeccioso, muchas de las células dendríticas pueden migrar a la tiroides y de esta manera constituir una fuente de esta hormona en tejidos donde sería más necesitada. Sin embargo, los productos de secreción de estas células es diferente a la TSH nativa producida por la hipófisis. Se sabe que esta TSH es en sí una variante de la cadena beta de la TSH que le da especificidad. Entonces, en condiciones normales, la TSH beta o la cadena beta de la TSH consiste en una proteína de 138 aminoácidos que comprende a la TSH beta propiamente dicha más un péptido señal de 20 aminoácidos, y esta se sintetiza a través de la traducción del exón 2 y 3 del gen. Sin embargo, la variante producida por las células del sistema inmune es en realidad una variante de empalme que constituye un péptido señal de 9 aminoácidos y que está traducido. O sea, se da la síntesis por la transcripción solamente el exón 3. De esta manera, este péptido, cuando se une a su receptor, no genera la estimulación del receptor, sino lo que hace es bloquear la función del receptor y por ende sus acciones, como lo son la producción de las hormonas tiroideas. Entonces, ¿cuál es el rol fisiológico de esta variante de TSH en lo que es la regulación del metabolismo basal? Bueno, hay algunos modelos que han sido propuestos por lo menos, que es el que se presenta aquí, en el que dentro de la glándula tiroides están estas células de la médula ósea que presentan una secreción de la variante de TSH. Sin embargo, esta secreción es muy baja y por ende no afecta la actividad normal de la TSH y hay una adecuada concentración de hormonas tiroideas que es controlada por el eje. Sin embargo, ante una respuesta inflamatoria sistémica por infecciones o por enfermedades ante una enfermedad crónica, se ha propuesto que hay una migración de diversas células del sistema inmune como las células dendríticas al folículo tiroideo, y esto genera un aumento significativo de la secreción de esta variante de TSH, y de esta manera se genera el bloqueo del receptor y que se traduce en una disminución de las hormonas tiroideas. De esta manera se regula el metabolismo basal a través de este eje. ¿Y para qué serviría esta disminución de las hormonas tiroideas? Se ha propuesto que esto es necesario en las etapas tempranas de esta respuesta inmune establecida, ya que se necesita una disminución de la actividad metabólica por parte del hospedador. También se necesita, esto es en pro de la conservación de energía, de promover el descanso, y también se ha relacionado
esta disminución de las hormonas tiroideas a la sensación de malestar general y letargo que hay en etapas tempranas de una infección. Entonces, toda esta evidencia señala un verdadero eje inmunoneuroendocrino necesario en condiciones fisiológicas para una adecuada función tanto del eje hipotálamo hipófisis tiroides como del sistema inmune. Sin embargo, es también posible pensar que ante la alteración de la glándula tiroides se dé alteraciones en el funcionamiento del sistema inmune, y mucha evidencia ha salido en pro de esto, o sea, para aclarar este tema. Y la evidencia ha sido tanto de modelos experimentales como en modelos clínicos en pacientes. Entonces, por lo menos en lo que es el hipotiroidismo o la hipofunción glandular, modelos neonatales hipotiroideos han permitido aclarar que ante una hipofunción glandular hay una disminución del peso del timo, disminución de la concentración de timulina, y estos efectos eran restaurados cuando se administraba T3 exógena, confirmando de esa manera la importancia de las hormonas tiroideas en lo que es la configuración del timo para un adecuado desarrollo de los linfocitos T, y que esto era principalmente mediado a través de la secreción de timulina. Con lo que es en los ganglios linfáticos se vio también que hay involución del vaso y de los ganglios linfáticos y una disminución del número de linfocitos periféricos. En pacientes con hipotiroidismo se ha visto que hay disminución de la proliferación y alteración en las subpoblaciones de linfocitos T, y además hay una disminución de la migración y quimiotaxis de las células del sistema inmune. Con respecto a los efectos de la hiperfunción glandular en el sistema inmune, también han surgido modelos experimentales y modelos en pacientes. Con respecto a los experimentales, se ha observado que una administración de T3 ocasiona hiperplasia del timo, con aumento de los linfocitos, más que todo en las áreas corticales, y aumento del número de las células epiteliales tímicas, lo que concuerda con los efectos que observamos directos de la T3, que ocasiona una hiperplasia, o sea, un aumento, o sea, que interviene en la proliferación de los linfocitos. Y con respecto a los órganos periféricos se ha visto que hay hiperplasia de los ganglios linfáticos y un aumento del número de linfocitos circulantes. Y con respecto a lo que es los modelos humanos, principalmente los pacientes con enfermedad de Graves, que es la primera causa de hipertiroidismo, que se ha observado que hay un aumento del tamaño y densidad del timo, y a su vez ante la administración in vitro de T3 aumenta el número de células plasmáticas e inmunoglobulina. También aumenta la migración y quimiotaxis y aumenta la producción de especies reactivas al oxígeno. Por ende, se puede decir que ante una alteración glandular, ciertas funciones del sistema inmune se ven afectados. En resumen, podemos decir que la glándula tiroides forma parte de un verdadero eje inmunoneuroendocrino, y que las hormonas tiroideas participan a distintas fases de las funciones del sistema inmune. Participa en la maduración de los linfocitos T y B, siendo necesarias en el periodo fetal y en las etapas tempranas de la vida. Y también las hormonas tiroideas actúan sobre las diversas células del sistema inmune, modulando la generación de especies reactivas al oxígeno, modulando la fagocitosis, la secreción de citocina y la sensibilidad del interferón gamma de las natural killer. También el sistema inmune, en contraparte, regula el metabolismo del organismo en estadios tempranos de un proceso inflamatorio o infeccioso a través del eje hipotálamo-hipófisis tiroides, y esto se da a través de una variante de la cadena beta de la TSH. Y por último, las alteraciones en la función glandular impactan en el funcionamiento del sistema inmune. Ahora, el verdadero impacto de estas alteraciones inmunes en la generación de enfermedad tiroidea autoinmune no está dilucidada aún, por lo que es un campo atractivo de estudio. Lo que sí se puede deducir es que el eje hipotálamo-hipófisis tiroides es necesario para un buen desarrollo y funcionamiento del sistema inmune, y que ante una alteración glandular ciertas funciones específicas se pueden alterar.